Dicen que la maternidad es incondicional. Que amas a tus hijos pase lo que pase. Incluso cuando se olvidan de ti. Incluso cuando el teléfono no suena. Incluso cuando pasa todo un día, el día de la madre, y te sientas sola en la mesa de la cocina, escuchando el silencio como si fuera a pedirte perdón si esperas lo suficiente. No necesitaba flores. No necesitaba un brunch. Solo necesitaba una llamada. Un minuto. Una voz. Un recordatorio de que todavía importaba. Pero llegó el silencio. Pesado. Familiar. Y esta vez. Se quedó. La vida sigue. Pero en el fondo, lo sabía. No se trataba de una llamada perdida. Se trataba de lo que esa llamada representaba. O no representaba. Así que me senté allí, en una casa que una vez construí alrededor de su risa, sosteniendo una taza de té caliente que hacía tiempo que se había enfriado. Y en ese silencio, tomé una decisión. Esta es la historia de cómo dejé de esperar a que me eligieran. Y me elegí a mí misma. Si alguna vez has amado a alguien que te olvidó en el momento en que dejó de necesitarte, quédate conmigo. Esta historia es para ti. Y si te resuena, dale al botón de suscribirse para no perderte la próxima. Aquí contamos historias tranquilas. Las que no aparecen en los titulares, pero deberían. Todo empezó con un calendario. Ni siquiera uno llamativo. Solo un pequeño cuadrado en la pared de la cocina que llevaba años hojeando. Citas en tinta azul, cumpleaños en rosa. Y en rojo, había marcado un día. Solo uno. El Día de la Madre. Lo marqué como lo haría un niño, con esperanza, como si marcarlo lo hiciera más importante. Que si lo ponía con tinta, ella lo recordaría. A las 8 de la mañana ya tenía la tetera puesta. Saqué las tazas buenas. No las tazas desparejadas del fondo del armario, sino las de porcelana. Las que ella solía usar para fingir que bebía cuando era pequeña. Té con mamá, decía, balanceando los pies bajo la mesa y levantando el meñique como si fuera de la realeza. No dejaba de mirar el teléfono. No es que estuviera esperando un regalo caro. No necesitaba que cruzara la frontera del estado ni que se presentara en mi puerta con un ramo tan grande que necesitara las dos manos para sostenerlo. Solo una llamada. Su voz. Un simple, feliz día de las madres, mamá. Incluso ese tono incómodo y distraído que a veces tenía cuando llamaba desde el coche habría sido suficiente. Al mediodía, el té estaba frío y había vuelto a llenar la tetera 3 veces. Cada vez tardaba más en hervir. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de mis propios pensamientos, que daban vueltas como buitres. Volví a mirar el teléfono. Ni siquiera un mensaje. Nada. Ni un. Lo siento, hoy estoy muy liada, te llamo luego. Ni un, te echo de menos, con un emoji sonriente. Simplemente nada. Lo curioso del silencio es que no te golpea como una bofetada. Se filtra. Gotea por las paredes de tu día. Convierte los muebles en extraños. Hace que tu propio reflejo en el espejo parezca alguien esperando un timbre que nunca va a sonar. Intenté distraerme. Limpié los alféizares de las ventanas, fregué un suelo que ya estaba limpio. Encendí la televisión solo para ahogar el sonido de mis propios latidos. Incluso llamé a mi hermana. No porque quisiera hablar, sino porque quería ver si podía. Respondió al segundo tono. Su voz era alegre, como el sol. Hola, Mai. Feliz Día de la Madre. Casi lloro. Le pasó el teléfono a uno de sus hijos, luego a otro. Hola, tía May, te queremos. Uno de ellos me dijo que estaba ahorrando para comprarme una taza nueva porque había roto por accidente la que le había regalado en Navidad. Otro me preguntó si recordaba aquella vez que les dejé cenar helado. Lo recordaba. Lo recordaba todo. Cada pequeño gracias. Cada te quiero. Cada pequeño gesto de cariño que no me debían, pero que me daban de todos modos. No eran míos por sangre. No como ella lo era. No como mi hija lo había sido, en su día. Pero ellos me veían. Cuando colgué, volvió el silencio, más pesado. Y esta vez no lo aparté. Dejé que me envolviera.
No para hacerme daño, sino para mostrarme algo que no había estado dispuesta a ver. Ella no había olvidado. Había elegido no recordar. Hay una diferencia. A la gente le encanta poner excusas a los hijos adultos. Están ocupados. Están cansados. Ahora tienen sus propias vidas. Pero ¿sabes qué? Yo también tenía una vida. Tenía un trabajo. Un marido que falleció demasiado pronto. Una hipoteca. La crié entre turnos de noche, lavadoras estropeadas y temporadas de gripe que parecían no tener fin. Y ni una sola vez olvidé hacerla sentir querida. Ahora, lo único que quería eran 5 minutos, y ni siquiera me los podía dar. El reloj marcaba las 5 de la tarde. Todavía nada. Me senté a la mesa con el calendario marcado con un círculo rojo delante de mí y finalmente me permití sentirlo. El dolor. No el que se siente por estar sola, sino el que se siente al darte cuenta de que has estado sola más tiempo del que estabas dispuesta a admitir. Ese fue el momento en que algo cambió. No fue ira. No fue amargura. Fue determinación. Porque me di cuenta de que el legado no se trata solo de dinero o nombres grabados en piedra. Se trata del recuerdo. Y si la persona a la que le di todo no podía recordarme en el único día que se suponía que significaba algo, entonces tal vez no necesitaba lo que yo tenía para darle. Pero alguien más sí lo necesitaba. Y yo ya sabía exactamente quién. Esa noche llovió. La lluvia seguía golpeando las ventanas como si quisiera entrar. O tal vez como si intentara sacarme algo. Volví a preparar té. No porque lo quisiera, sino porque era un ritual familiar. Seguro. Calentar el agua. Infusionar las hojas. Ver cómo se elevaba el vapor. Al menos el té se acordaba de mí. Al menos aparecía. Cuando me senté, el silencio se había arraigado en las paredes. Casi podía oírlos, esos viejos pensamientos, crujiendo como las tablas del suelo. Quizás había sido demasiado dura con ella. Quizás sí se había olvidado. Quizás mañana. Pero esa voz, la que me había entrenado a escuchar a través de años de sacrificio y dudas, ahora era más débil. Más débil. Porque había otra voz que se hacía más fuerte dentro de mí. Una voz más aguda. Una voz que preguntaba. ¿Por qué siempre tienes que ser tú la que entiende? Recordé cuando tenía 12 años y llegó a casa llorando porque un niño le había dicho que tenía los dientes torcidos. Me senté con ella en el baño durante 1 hora, peinándole el pelo mientras me preguntaba si alguna vez sería guapa. Cuando tenía 16 años y destrozó mi coche porque estaba enviando mensajes mientras conducía, no le grité. No la castigué. Me senté con ella en la entrada y le dije. Lo importante es que estás bien. Ya resolveremos lo demás. Recordé todas las veces que fui a la farmacia a altas horas de la noche. Todos los pasteles de cumpleaños que me quedé despierta para hornear desde cero, incluso cuando me dolían las manos. Todas las reuniones de padres y maestros. Todas las peleas que dejé que ganara, solo para que supiera que alguien en el mundo se doblegaría por ella. Y ahora, nada. Ni siquiera un mensaje de texto. Miré alrededor de la habitación. Todo lo que había dibujado seguía colgado en la nevera. Garabajos descoloridos de la guardería, una tarjeta del Día de la Madre manchada de agua de segundo de primaria, el imán torcido que sujetaba su carta de admisión a la universidad. Solía decirme. Eres la mujer más fuerte que conozco. Lo decía con orgullo, como si fuera una medalla que ambas llevábamos. Pero en algún momento, me convertí en alguien a quien solo recordaba cuando necesitaba algo. La matrícula. Ayuda con el alquiler. Una referencia. Y yo se lo daba, siempre. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Damos. Pero hay una diferencia entre dar y quedarse vacía. Y yo ya estaba harta de que me vaciaran. Me levanté y caminé hacia el pasillo, el que estaba lleno de marcos con fotos. Su primer Halloween. Su recital de baile. El viaje a las montañas donde juró que nunca se cansaría de ser mi hija. Había una foto mía con ella en brazos, las dos riéndonos de algo que había detrás de la cámara. Yo parecía joven. Muy joven. Y cansada.
pero feliz. Porque en aquel entonces todavía creía que el amor se devolvía. Pero me equivocaba. A veces, el amor simplemente se va. Abrí el armario al final del pasillo, donde guardaba la caja fuerte. No había mirado dentro en años. No desde que falleció su padre. Pero sabía lo que había allí. Papeles. Documentos del seguro. El borrador original del testamento. Su firma, mi nombre. El nombre de ella. Todo estaba escrito en piedra. Pero la piedra se puede romper. O reescribir. Mis manos no temblaban mientras sacaba los documentos. No había vacilación. Ni culpa. Solo claridad. Era un poder extraño, el que no proviene de la rabia, sino de la liberación. Ella me había enseñado algo. No con palabras. Con su ausencia. Había elegido el silencio. Y el silencio no tiene la última palabra. A la mañana siguiente, no sentí pena. Lo esperaba. Esperaba despertarme con un nudo en el pecho, con algún atisbo de culpa por lo que había decidido la noche anterior. Pero, en cambio, me sentía ligera. Vacía, pero no de una forma triste, sino limpia. Como si por fin me hubieran quitado algo que nunca me había pertenecido. La casa estaba en silencio, como siempre. Pero esta vez no parecía que me estuviera observando. Sentía que estaba conmigo. Como si lo entendiera. Y tal vez así era. Las tablas del suelo habían escuchado todas las discusiones. Las paredes habían guardado todas las disculpas que nunca recibí. El silencio había acunado mi decepción durante tanto tiempo que a estas alturas ya debía de saber mi nombre. Y, por primera vez, no me sentí como la mujer abandonada. Pasé la mañana limpiando, no por nerviosismo, ni para mantenerme ocupada, sino para hacer espacio. Físico. Mentalmente. Guardé en cajas facturas antiguas, tiré revistas que no se habían tocado desde 2020 y desempolvé la parte superior del armario de la habitación de invitados. Esa era la habitación que su padre y yo siempre habíamos dicho que convertiríamos en algo especial cuando nos jubiláramos. Un rincón de lectura. Un lugar para recibir a los nietos. Él murió antes de que lo decidiéramos. Y ella nunca preguntó qué había pasado con ella. En el fondo del viejo baúl de cedro, debajo de mantas que no olían a lavanda desde hacía años, encontré el álbum de fotos que mi hermana me había regalado hacía 5 navidades. Lo había olvidado. O tal vez lo había evitado. En la portada estaba bordado a mano, familia, para siempre, con ese suave hilo dorado que ella solía coser en todos sus regalos. Me senté en la cama y pasé las páginas, una por una. Y allí estaban. No era mi hija. Eran los hijos de mi hermana. Jackson, cubierto de purpurina después de la obra del jardín de infancia. Emmy, con la nariz llena de glaseado del pastel que le dejé comer antes de cenar. Nate, el tranquilo, aferrado a mi cintura el día que perdió su primer diente y pensó que se lo había tragado por error. Lloraba en mi jersey y me llamaba su segunda mamá. Todavía recuerdo el calor de sus pequeños puños alrededor de mis dedos. Nunca me habían pedido nada. Nunca esperaban regalos, dinero o más de lo que yo podía darles. Me enviaban tarjetas de cumpleaños, de verdad, con una letra torcida y manchada en algunos sitios. Me llamaban por Navidad. Por Acción de Gracias. Los jueves sin motivo, solo porque veían un anuncio que les recordaba a las galletas que solía hornear. ¿Y el Día de la Madre? Llamaban. Los 3. Todos los años. Había olvidado lo que se sentía al ser recordada sin que nadie me lo pidiera. Cerré el álbum lentamente, presionando la cubierta como si fuera un latido. Luego entré en el estudio, acerqué la silla al escritorio y abrí el portátil. Me llevó un minuto encontrar la carpeta con la copia escaneada del testamento. El oficial. El que le asignaba todo. La casa, los ahorros, el seguro de vida. Su nombre me miraba en negrita. Frío. Clínico. Como si alguna vez hubiera significado seguridad. Lo resalté. Lo borré. Así, sin más. El espacio que dejó quedó en blanco. Esperando. Escribí nuevos nombres. 3.
Cada uno con firmeza. Cada uno de una persona que había estado ahí para mí sin necesidad de una razón. Guardé el archivo. Luego lo imprimí. Después llamé a mi abogado. Su voz sonaba somnolienta, pero educada. ¿Todo bien, May? No, dije. Pero lo estará. No le di explicaciones. No era necesario. Solo concerté la cita. Cuando colgué, sentí que algo en mí se había alineado. No estaba curada, exactamente. Pero ya no sangraba. Miré alrededor de la habitación. Los mismos muebles. Las mismas cortinas. Los mismos marcos en la repisa de la chimenea. Pero ahora todo parecía diferente. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Ella me había borrado, año tras año. Mensaje tras mensaje. Llamada perdida tras llamada perdida. Y yo, por fin, había aprendido a hacer lo mismo. El día de la cita, me vestí con cuidado. No para aparentar. No para impresionar. Sino porque algo dentro de mí necesitaba que el peso de esa decisión se reflejara en mi forma de caminar por el mundo. Pantalones negros. Una blusa color crema. El reloj de mi difunto marido, que seguía marcando silenciosamente en mi muñeca después de todos estos años. Me recogí el pelo, sin dejar ni un solo mechón fuera de lugar. Cuando me miré al espejo, no vi a una madre afligida. Vi a una mujer al borde de algo irreversible. El trayecto hasta el despacho del abogado fue corto. Pinewood no era el tipo de ciudad en la que nada llevaba mucho tiempo. Pero cada semáforo en rojo me pareció más largo de lo habitual. Como si el universo me preguntara si realmente quería hacerlo. Dándome el espacio justo para dar media vuelta. No quería hacerlo. El despacho olía a libros viejos y a un ligero aroma a limón. El señor Cranston me recibió con su sonrisa, la que siempre lucía como una armadura, profesional, agradable, distante. Me ofreció café. Lo rechacé. Ya tenía las manos calientes y no quería que me temblaran. He revisado tu correo electrónico, dijo, alisándose la corbata. Solicitas un cambio en la estructura de beneficiarios. ¿Estás segura? Asentí con la cabeza una vez. Sin dramatismo. Sin emoción. Solo con certeza, clara y firme. Estoy segura. Me estudió durante un momento y luego sacó una carpeta. Tendremos que volver a firmar los documentos del fideicomiso, te lo explicaré todo. Empezó a explicarme los activos, las condiciones de desembolso, los límites de edad, los refugios fiscales, pero yo no le escuchaba realmente. Mis ojos estaban fijos en la línea de la firma. Donde antes estaba su nombre. Donde lo había escrito con amor años atrás, porque entonces creía de verdad que el legado era algo que se daba a quienes compartían tu sangre. Pero ahora sabía que no era así. El legado no pertenece a la sangre. Pertenece a las personas que están ahí. Pertenece a las manos que sostienen las tuyas cuando el mundo es cruel e irreconocible. Pertenece a quienes recuerdan tu cumpleaños sin necesidad de un recordatorio en el calendario. Pertenece a quienes te ven no por lo que les has dado, sino por quién eres. Y ella no me había visto en años. Firmé los papeles. Trazo a trazo. Mi letra era más lenta que antes, un poco más temblorosa en las curvas, pero había fuerza en ese bolígrafo. Con cada letra, sentía que algo encajaba en su sitio. Como si estuviera recuperando partes de mí mismo que no me había dado cuenta de que le había dejado llevar. Cuando terminé, el señor Cranston levantó la vista. ¿Quiere que notifiquemos a los beneficiarios anteriores? Lo miré. Dejé que la pregunta flotara entre nosotros como el polvo. No, dije. Deje que ella note el silencio, igual que yo. No insistió. Solo asintió y guardó los papeles en una elegante carpeta con mi nombre grabado en la portada. Ya está, dijo. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza. Hecho. No terminado. No olvidado. No perdonado. Simplemente hecho. Salí de la oficina a la brillante tarde, con el sol más alto de lo que debería estar en un día como ese. La brisa era cálida. Inusualmente cálida para ser primavera. Y, por un segundo,
me quedé allí, en la acera, dejándola pasar a través de mí. Como si el mundo estuviera tratando de hacer espacio para la nueva forma que había tomado. No lloré. No porque no estuviera triste, sino porque no era el tipo de dolor que pedía lágrimas. Era el tipo de dolor que exigía quietud. El tipo que te obliga a cargar con él, en silencio y deliberadamente, hasta que se convierte en algo completamente diferente. Conduje directamente a casa de mi hermana. No llamé antes. No quería tener tiempo para arrepentirme. Aparqué en la entrada, subí los escalones del porche y llamé a la puerta. Ella abrió con los guantes de jardinería, con tierra en la mejilla y una regadera en la mano. Me miró sorprendida. «Mai», le mostré la carpeta. «Tengo que hablar contigo. Sobre tus hijos». Ella miró la carpeta. Luego me miró a mí. Abrió ligeramente la boca, insegura. No sonreí. No me ablandé. «He cambiado el testamento», dije. «Ahora ellos están incluidos». Se le cayó la regadera. El ruido sordo en el suelo del porche fue el único sonido entre nosotras. No dio las gracias. No de inmediato. No preguntó por qué. Solo dio un paso atrás y abrió más la puerta. Y yo entré. El aire dentro de la casa de mi hermana olía a romero y a cera de limón. Era el tipo de olor que se aferra a los recuerdos, que te hace pensar en las cenas de los domingos, las ventanas abiertas y las voces de los niños resonando en los pasillos. Era cálido. Acogedor. No era perfecto, había manchas en los interruptores de la luz y un par de zapatillas embarradas junto a la puerta, pero se notaba que era un hogar. Me llevó a la cocina sin decir una palabra, dejó los guantes sobre la encimera, con las manos aún manchadas de tierra. Me senté a la misma mesa en la que habíamos compartido cientos de momentos, pasteles de cumpleaños, tés después de los funerales, charlas tranquilas cuando el mundo exterior era demasiado ruidoso. Pero hoy, el silencio entre nosotras era más profundo. No era pesado. Solo era espera. Sirvió café en 2 tazas desparejadas. Sin azúcar, sin leche, se acordó. Tomé un sorbo, dejando que el calor llenara el espacio donde las palabras aún no habían llegado. Finalmente, se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa, el rostro desnudo y abierto. ¿Quieres decirme por qué? No respondí de inmediato. Miré alrededor de la cocina. Las obras de arte de los niños pegadas con cinta adhesiva en la nevera. Un cuenco roto lleno de manzanas. La abolladura en la pared donde Emi había estrellado su bicicleta dentro de casa el verano pasado. La vida aquí no era perfecta. Era real. No ha llamado, dije. Mi hermana parpadeó, confundida al principio. Luego, la comprensión se reflejó en su rostro como el destello de unos faros en la oscuridad. ¿En el Día de la Madre? Asentí con la cabeza. ¿Se ha olvidado? Exhalé lentamente. Number se acordó. Sé que se acordó. Simplemente no le importaba lo suficiente como para demostrarlo. Mi hermana bajó la mirada hacia su café, como si contuviera algo más que vapor amargo. Lo siento, May. Pero eso no era lo que había venido a buscar. No había venido a pedir disculpas. No a ella. Ella tomó una decisión, dije. Así que yo tomé la mía. Saqué la carpeta de mi bolso y la deslicé por la mesa. Hizo un suave sonido sibilante sobre la madera, como si se estuviera revelando un secreto. Ella no la tocó de inmediato. Solo la miró fijamente. Están ahí, dije. Jackson, Emi, Nate. Todo lo que habría sido para ella. Ahora es suyo. Abrió la boca y luego la cerró. Sus dedos se posaron sobre el borde de la carpeta, como si no estuviera segura de tener derecho a cogerla. May. No sé qué decir. No digas nada. Díselo cuando sean mayores. O no se lo digas. No me importa que me den las gracias. Solo quiero que vaya a alguien que recuerde quién soy. Me miró y, por primera vez en mucho tiempo, tenía los ojos llorosos. Siempre había sido la fuerte. La ruidosa. Pero en ese momento parecía pequeña. Humilde. Te adoran.
dijo en voz baja. Siempre has sido más que una tía. Has sido su refugio. Asentí con la cabeza. Y eso es lo que quiero proteger. Su refugio. Su futuro. Finalmente abrió la carpeta y pasó las páginas con manos lentas y cuidadosas. La observé mientras leía. Sus labios se movían en silencio sobre las líneas. Los números. Los nombres. Se le cortó la respiración cuando vio la cláusula final, la que lo sellaba todo, sin margen para la discusión. Había pedido al abogado que lo redactara de forma irrefutable. Nunca lo olvidarán, susurró. No necesito que recuerden el dinero, dije. Necesito que recuerden la decisión. Nos quedamos allí sentados un buen rato después de eso. Sin hablar. Simplemente estando. Al final, me levanté. Ella no intentó detenerme. Simplemente me siguió hasta la puerta. Y cuando salí al porche, me tocó la mano, solo un instante. No fue un apretón. Ni un tirón. Solo una conexión. No tenías por qué hacerlo, dijo. Lo sé, respondí. Por eso es importante. Caminé de vuelta a mi coche con el peso de la carpeta fuera de mi bolso, pero con un significado más profundo que nunca. Cuando salí del camino de entrada, miré por el espejo retrovisor. Ella seguía allí de pie. Mirándome. Como alguien que por fin había entendido lo que significaba ser elegido. La entrada desapareció detrás de mí al girar la esquina, pero aún podía sentir su mirada sobre mí. No era una mirada crítica ni interrogativa. Simplemente estaba ahí. Como si por fin me hubiera visto, no como la hermana mayor que siempre lo tenía todo bajo control, ni como la callada que hacía sacrificios en silencio, sino como alguien que, en silencio, había tomado una decisión lo suficientemente poderosa como para dividir el pasado en dos. Entré en el cementerio sin pensar. No fue algo planeado. Ni siquiera recuerdo haber girado el volante. En un momento estaba conduciendo y al siguiente avanzaba lentamente entre las lápidas, con la grava crujiendo bajo las ruedas como una vieja voz familiar. No había vuelto desde el otoño pasado. No porque no me importara, sino porque no sabía qué decir. Aparqué cerca de la esquina más alejada. La hierba estaba un poco alta y los dientes de león amarillos se esparcían como confeti sobre las tumbas. La suya era sencilla. Solo piedra y fechas. Sin citas. Sin escrituras floridas. Solo James Holloway. Amado esposo. 1952 a 2009. 14 años desde que me paré aquí mismo, con los tacones hundiéndose en el barro, y escuché a un predicador hablar del cielo como si fuera algo que compensaría todo lo que nunca pudimos terminar. Ahora estaba allí, igual que entonces, con las manos juntas, la boca cerrada y el dolor escondido bajo las costillas. Lo hice, dije en voz alta. Mi voz sonaba extraña al aire libre. Demasiado alta, aunque no había nadie alrededor para oírla. Me quedé allí un momento más, luego me agaché y empecé a arrancar las malas hierbas de la base de la lápida. Salían fácilmente, con las raíces blandas por la lluvia de la noche anterior. Parecía un ritual. Algo que necesitaba hacer para mantener la calma. Se lo di a ellos, dije. No a ella. Las palabras quedaron suspendas en el silencio. Esperé, James. Esperé a que ella me recordara. A que me llamara. A que me diera una pizca del amor que le dimos a manos llenas. Pero no lo hizo. Ni siquiera lo intentó. Apreté con fuerza los tallos de una margarita silvestre que crecía demasiado cerca de la lápida. La arranqué y la tiré a un lado. Una vez me dijiste que el amor no se mide con grandes gestos, sino con quien está ahí cuando nadie mira. Y ella no estuvo ahí. Se me hizo un nudo en la garganta. Creo que ya ni siquiera me ve. No de verdad. Solo soy la mujer que le paga las facturas cuando no tiene dinero y escucha sus excusas cuando se olvida de mi cumpleaños. No soy su madre. Soy su red de seguridad. Y quizá sea culpa mía. Quizá la tejí demasiado bien. El viento se levantó, soplando lentamente entre los árboles. Las hojas susurraban como si supieran algo que yo no sabía.
Solía ser dulce, dije. ¿Te acuerdas? Nos dibujaba tarjetas y traía flores del jardín del vecino. Lloraba cuando pensaba que me había decepcionado. Tragué el dolor que intentaba brotar en mi pecho. Pero ya no llora. Ya no se acuerda. No de mi verdadero yo. Me levanté lentamente, limpiándome las manos en los pantalones. Ha olvidado quién soy. Pero ellos no. Pensé en la risa de Amy, en cómo Jackson siempre me abrazaba con fuerza, como si no supiera lo fuerte que era. Nate, que una vez dejó una nota en mi bolso que decía: no estés triste. Haces la mejor sopa del mundo. Ellos sí se acordaban. Me vieron. Así que se lo di. Las nubes se movían rápidamente ahora, dejando amplios claros de cielo azul entre ellas. Podía oír pájaros en algún lugar por encima de mí. El mundo no se había detenido. Ni por el dolor. Ni por la claridad. Ni siquiera por la justicia. Extendí la mano y toqué la parte superior de la lápida, solo una vez. Gracias, susurré. Por el recuerdo. Por la fuerza. Por el tipo de amor que me enseñó a dejar de esperar. Luego me di la vuelta. Y me alejé. El aire cambió cuando salí del cementerio. No de forma dramática. No como una ráfaga cinematográfica que marca el final. Solo sutilmente. El viento era más suave. El cielo más brillante. O tal vez era yo quien por fin lo veía sin la película de tristeza que había llevado como una segunda piel durante demasiado tiempo. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. Dejé que la brisa peinara el silencio que se aferraba a mí. La radio permaneció apagada. No quería palabras. No quería ruido. Solo quería que el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el ritmo constante de mi propia respiración me acompañaran el resto del camino. Cuando entré en el camino de entrada, la casa tenía el mismo aspecto de siempre, con las contraventanas blancas ligeramente torcidas, el columpio del porche inclinado por el paso de los años y ese leve crujido de la madera que parecía querer decir algo. Pero algo había cambiado. No era la casa. Era yo. Entré y, por primera vez en años, no me sentí como un fantasma que caminaba por la historia de otra persona. Esta era mi casa. Mi cocina. Mi pasillo con fotos. Mi dormitorio con la cómoda desconchada y la colcha que había cosido durante la quimioterapia, puntada a puntada con manos temblorosas. Caminé lentamente por el salón, pasando los dedos por el borde del aparador. Las fotos seguían allí, su graduación, nuestro viaje familiar a Cape May, aquella borrosa en la que aparecía sentada sobre los hombros de su padre con los brazos abiertos como si pudiera volar. La miré más tiempo del que pretendía. Debía de tener 6 años. Quizás 7. Habíamos pasado todo el día persiguiendo olas y comiendo demasiados caramelos salados. Recordé cómo olía su pelo a crema solar y aire marino. Cómo se había apoyado en mí aquella noche y me había susurrado: espero que siempre seamos así. No lo fuimos. La distancia no se creó de golpe. Llegó poco a poco. Cumpleaños perdidos. Llamadas más cortas. Palabras como ocupada y abrumada, lanzadas como excusas que se suponía que bastaban. Y yo las dejé pasar. Durante años, las dejé pasar. Porque las madres perdonan. Eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos enseñan. Cogí el marco de fotos y lo sostuve con ambas manos. Su sonrisa era amplia, intrépida, llena de algo que no había visto en ella en mucho tiempo. Intenté recordar la última vez que me miró así. No pude. Dejé la foto y entré en el estudio. Allí, en la esquina del escritorio, estaba mi teléfono. El mismo teléfono que no había sonado. El que había mirado fijamente el día de la madre hasta que se me nubló la vista. Seguía sin haber llamadas perdidas. Seguía sin haber mensajes. El vacío ya no me dolía. No con la intensidad y la desesperación de antes. Ahora era un dolor lento y sordo. Como presionar un moratón que empieza a curarse. Me senté y desbloqueé la pantalla. Deslicé los mensajes antiguos. El último que me había enviado era de hacía 3 semanas. ¿Puedes enviarme dinero para el alquiler?
Te lo devolveré pronto. Lo prometo. Yo se lo había enviado, por supuesto. Sin respuesta. Sin preguntas. Lo leí de nuevo. No para sentir dolor, sino para recordar la verdad. Eso era lo que era para ella ahora. Una cartera. Un plan B. Y tal vez ella no lo decía en ese sentido. Tal vez ni siquiera se daba cuenta de que había dejado de verme como una persona. Tal vez eso era lo más triste de todo. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo. Luego cogí la carta. No tenía pensado escribirla. Pero las palabras brotaron como si hubieran estado esperando todo este tiempo. Escribí despacio. Con cuidado. Sin acusaciones. Sin gritos en el papel. Solo la verdad. No la que hiere. La que pone fin. Le dije que la herencia ya no estaba. Que la había regalado. Que se la había dado a personas que estaban ahí, no solo cuando necesitaban algo, sino cuando yo los necesitaba. Le dije que la quería. Que aún la quería. Que el amor nunca se va. Pero que no tiene por qué quedarse donde no es correspondido. Le dije que no llamara. No porque la odiara. Sino porque necesitaba paz más que respuestas. Cuando terminé, cerré el sobre y lo dejé sobre la mesa. No sabía si lo enviaría. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí impotente. Me sentí libre. Esa noche no envié la carta. La dejé sobre la mesa, igual que se deja un vaso de agua en la mesita de noche cuando no estás seguro de si la sed te despertará. Allí estaba, sencilla, cerrada, silenciosa. Pero yo podía sentirla en la habitación, como si tuviera su propio peso. Como si tuviera su propio pulso. El dolor en mi pecho ya no era agudo. Era familiar. Como una vieja cicatriz. No latía. Simplemente existía. Y tal vez eso era peor. Porque el dolor se puede aliviar. Pero el entumecimiento permanece. Por la mañana, la luz era gris. El tipo de luz que te dice que nada ha cambiado, pero que se espera que sigas adelante. Preparé café y volví a mirar la carta. Seguía allí. Seguía cerrada. Seguía siendo mía. Una parte de mí quería abrirla. Suavizar los bordes. Reescribir las palabras. Quizás añadir un párrafo de disculpa. O algo sobre la esperanza. Algo a lo que ella pudiera aferrarse. Pero no lo hice. Porque no se trataba de un castigo. Ni de culpa. Se trataba de la verdad. Y la verdad no necesita ser reescrita solo porque sea difícil de aceptar. Metí el sobre en mi bolso y salí de casa. Sin maquillaje. Sin pendientes. Solo yo y ese silencioso trozo de papel. La oficina de correos estaba a 4 manzanas. Fui andando en lugar de coger el coche. Necesitaba aire. Necesitaba moverme. Mis pies sobre el pavimento parecían latidos. Un paso. Luego otro. Y otro. Sin mirar atrás. No fue hasta que llegué al último cruce antes de la oficina de correos cuando la vi. Lisa de Veró. Mi vecina. Mi amiga, hace mucho tiempo. Estaba al otro lado de la calle, empujando un cochecito con su nieto dentro. Me vio y me saludó con la mano. Hacía meses que no la veía. Solíamos hablar todos los sábados. Tomábamos café en su porche. Intercambiábamos historias sobre nuestros hijos, riéndonos como mujeres que conocían la verdad de la maternidad, lo hermosa y brutal que podía ser. Pero luego, con el tiempo, dejamos de hablar. No por enfado. Simplemente por la vida. La distancia se amplió en silencio. Un dolor que ninguna de las dos podía expresar con palabras. Pero ahora, cruzó la calle. Rápidamente. Como si algo en mi cara la llamara. May. Dijo, un poco sin aliento. ¿Cuánto tiempo? Asentí, sin saber qué decir. Ella ladeó la cabeza. ¿Estás bien? Podría haber mentido. Podría haber sonreído y decir que estaba bien. Pero no era capaz. Mi hija no me llamó el día de la madre, dije. Así, sin más. Lisa parpadeó y luego me puso una mano en el antebrazo con delicadeza. La mía tampoco.
las palabras sonaron como un golpe sordo. No un golpe físico, sino un dolor compartido. Un entendimiento silencioso. Me envió un mensaje al día siguiente, dijo Lisa con voz temblorosa. Decía que lo sentía y que esperaba que no estuviera enfadada. Pero solo eran palabras. ¿Sabes? Asentí. Lo sabía. Palabras que llegaban demasiado tarde. Que sabían a obligación, no a amor. Nos quedamos allí en silencio durante un momento, con el mundo moviéndose a nuestro alrededor. Las bocinas en la distancia. Un avión sobre nuestras cabezas. Una brisa que tiraba del dobladillo de su abrigo. Entonces miró mi bolso. ¿Vas a enviar algo por correo? Dudé. Una despedida. Ella asintió, como si entendiera perfectamente lo que eso significaba. Algunos lo dimos todo, dijo. Y acabamos en silencio. Metí la mano en el bolso. Saqué el sobre. Ahora pesaba más. Era más real. Lo miré un momento más, luego di un paso adelante, crucé la calle y lo eché al buzón. No hizo ningún ruido. Simplemente desapareció en la oscuridad. Se había ido. Lisa se puso a mi lado. No hablamos. Solo nos quedamos allí, hombro con hombro, mientras el viento arreciaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. El buzón se cerró con un clic detrás de mí y, de repente, ya no era mío. Me quedé allí un momento más, como si el peso de la carta aún no hubiera abandonado mis manos. Pero sí lo había hecho. Podía sentirlo. Como cuando dejas una bolsa que has llevado demasiado lejos. El cuerpo sigue doliendo incluso después de que ha desaparecido. No por el peso en sí, sino por el tiempo que has fingido que no te dolía. A mi lado, Lisa no dijo nada. Se quedó allí, con los brazos cruzados suavemente sobre el pecho, la mirada fija en el horizonte, como si ella también hubiera enviado algo invisible por correo. Quizás lo había hecho. Quizás todas las madres llevan consigo una carta que nunca escriben. Un adiós que no lleva ningún nombre. No necesitábamos hablar. El silencio era una forma de comunicación. Una que solo las mujeres como nosotras podíamos entender. Al final, me dedicó una suave sonrisa, me tocó el codo y se alejó. Volvió con su nieto, que ahora se retorcía en el cochecito para ver a una ardilla correr por la hierba. Volvió a su vida. Una vida llena de pequeñas alegrías y penas más silenciosas. Igual que la mía. Caminé a casa más despacio que antes. Las calles parecían iguales. Las grietas en el pavimento estaban donde siempre. El césped crecido de los Roberts. La bicicleta del niño Miller tirada a medias en la entrada, como siempre. Pero todo parecía más sincero. Como si ya no estuviera fingiendo. Como si el mundo por fin se hubiera quitado la máscara conmigo. Cuando entré por la puerta principal, la casa me recibió con silencio. No frío. Ni distante. Solo tranquilo. El tipo de tranquilidad que llega después de que pasa la tormenta y todo está empapado y en silencio, como si la tierra misma estuviera recuperando el aliento. Dejé la puerta abierta un momento más de lo habitual. Dejé que la brisa tocara el pasillo. Dejé que el aire limpiara cualquier parte de mí que hubiera estado esperando su llamada. Ella no llamaría. No ahora. Quizás nunca. Y curiosamente, no estaba segura de querer que lo hiciera. No porque ya no la quisiera, la quería, y probablemente siempre la querría, sino porque no me quedaba nada que explicar. La carta lo decía todo. Sin rencor. Sin culpas. Solo con la verdad. El tipo de verdad que resuena cuando se lee en silencio. El tipo de verdad con la que no se puede discutir, solo aceptar. Recorrí la casa lentamente. Regué las plantas. Abrí las cortinas del salón. Doblé la ropa que llevaba 2 días más de lo debido esperando. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que te mantienen anclado cuando sientes que tu corazón está destrozado. No fue hasta que llegué al pasillo cuando me detuve. Las fotos otra vez. Todas esas caras mirándome. Su cara. Busqué la de su boda.
estaba preciosa. Seria. Pero distante, de una forma que no había notado antes. Recordé aquel día. Recordé cómo apenas me miró a los ojos, demasiado ocupada con sus amigos, con los preparativos, y con unos votos que no estaba segura de entender. Me dio las gracias como si fuera una proveedora. Me llamó mamá, como se le da las gracias al catering después de cortar la tarta. Quité la foto de la pared. No para tirarla a la basura, sino para dejarla descansar. La sustituí por una foto de Nate, Amy y Jackson de las últimas Navidades. Estaban todos en pijama, acurrucados alrededor del árbol, con los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas. Amy sostenía la bufanda que le había tejido, todavía medio envuelta, y Nate me había dibujado una tarjeta con árboles torcidos y estrellas que decían, «Te queremos, tía May». No pegaba con el resto de fotos. El marco era más nuevo. Pero encajaba. Esa pared ya no era un santuario del pasado. Era un registro de quienes se habían quedado. Me aparté, con los brazos cruzados, mirando la disposición. La luz incidía ahora de otra manera. Más cálida. Más real. Y entonces, desde un rincón de la habitación, oí un suave golpe. No era la puerta principal. Era mi teléfono. Me acerqué y lo cogí. Un número en la pantalla. Claire. Mi hija. Por un momento, no me moví. No respondí. Solo miré. Luego, lentamente, di la vuelta al teléfono y lo dejé sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Dejé que sonara. Podía llamar si quería. Pero yo no le debía una respuesta. Ya no. El teléfono dejó de sonar. No había ningún mensaje de voz. Ni ningún mensaje de texto. Solo silencio. Y, por primera vez desde que todo esto comenzó, no me sentí destrozado. No me quedé allí sentado repitiendo el sonido de su nombre iluminando mi pantalla como un salvavidas. No tenía esperanzas. No sentía dolor. Solo me quedé allí de pie, con el teléfono boca abajo sobre la mesa, el silencioso zumbido resonando por toda la casa como si fuera lo normal. Porque así era. Me alejé. Fui a la cocina, donde la luz había cambiado. El sol de la tarde entraba por las ventanas, proyectando largas franjas de calor sobre el suelo. Pisé una de ellas, me quedé allí de pie, descalzo, con las baldosas frías bajo mis pies y el sol acariciándome los hombros. En ese momento sentí paz. Una paz pequeña. Una paz tranquila. Pero real. Preparé un té, no porque necesitara consuelo, sino porque me apetecía. Hay una diferencia. No me quedé cerca del teléfono. No miré por la ventana como si ella fuera a aparecer de repente. Me senté a la mesa y bebí despacio. Y solo entonces, solo en esa quietud, sentí que el dolor se desvanecía. No era dolor por la herencia, ni por la carta, ni por los años que había dedicado sin recibir agradecimiento. El dolor por la niña que había criado. La niña que solía trenzarme el pelo mientras veíamos programas de cocina. La niña que me escribía notas y las deslizaba bajo mi almohada. Eres la mejor madre del mundo, incluso cuando te enfadas. La niña que solía buscar mi mano sin pensarlo, que me llamaba mamá, incluso después de que los demás niños hubieran pasado a llamarme mamá y madre. Esa versión de ella seguía viviendo en algún lugar dentro de mí. Y era a ella a quien ahora lloraba. No a la mujer que había olvidado, sino a la niña que recordaba. Y llorarla no significaba que tuviera que seguir sufriendo. Significaba que podía dejarla ir. Más tarde, esa misma tarde, justo antes del atardecer, llamaron a la puerta. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Pero cuando abrí, era Jackson. Estaba allí con la mochila colgada al hombro y una caja de pizza en las manos. Mamá dijo que quizá no habías comido, dijo, encogiéndose de hombros como si no me estuviera salvando de nada. De todos modos, venía por aquí. Me hice a un lado y lo dejé entrar sin decir nada. Nos sentamos en el sofá, con la pizza entre nosotros sobre la mesa de centro. No dijo mucho. Yo tampoco. Solo comimos. En silencio. Y ese silencio no era vacío. Estaba lleno. De comprensión.
De presencia. Me preguntó si quería ver algo. Le dije que no. Nos quedamos sentados de todos modos. Cuando se marchó, me abrazó con fuerza, uno de esos abrazos con todo el cuerpo que te dicen exactamente lo que siente alguien sin necesidad de decir una palabra. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Ahora sí, respondí. Y lo decía en serio. Después de que se marchara, recorrí la casa lentamente, apagando las luces y cerrando las cortinas. Cuando volví a pasar junto al teléfono, vi que se había iluminado de nuevo. Otra llamada perdida. Claire. Esta vez había dejado un mensaje de voz. No lo escuché. Todavía no. Quizás nunca. Porque sabía lo que diría. Algo sobre que tenía intención de llamar. Que las cosas habían estado muy locas. Que esperaba que estuviera bien. Que me echaba de menos. Palabras. Solo palabras. Pero el amor verdadero, no espera a que sea conveniente. Y yo ya no vivía en la conveniencia. Vivía en la verdad. A la mañana siguiente, estaba en la cocina con el mensaje de voz aún sin leer en mi teléfono, como un moratón que aún no me había tocado. Parpadeaba en la pantalla. Un mensaje perdido. 22 segundos. Eso era todo lo que tenía para darme. 22 segundos. No lo escuché. En su lugar, dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera y volví a la tetera, cuyo vapor se elevaba como un silencioso recordatorio de que seguía allí. Seguía respirando. Seguía de pie en la misma cocina donde solía cortar sus sándwiches en forma de corazón y meterle notas en la fiambrera. Que tengas un buen día, cariño. Te quiero siempre. Ella solía guardar esas notas. Decía que la hacían sentir valiente. Miré por la ventana mientras servía el agua. El jardín trasero estaba cubierto de maleza. Salvaje, de una forma que antes me habría avergonzado. Pero ahora lo dejaba crecer. Los dientes de león no pedían permiso. Simplemente se estiraban hacia el sol. Les envidiaba por eso. Serví el té y me senté junto a la ventana, dejando que el calor llenara el silencio que ella había dejado atrás. Casi podía oír su voz de hace años, corriendo por el pasillo, agitando los brazos, con los calcetines resbalando sobre el suelo de madera. Mamá, mírame, mírame. Siempre la miraba. Siempre. No importaba lo que estuviera haciendo. Porque eso es lo que hacen las madres. Las vemos, incluso cuando ellas no nos ven. Y ahora era ella la que había dejado de mirar. Hay algo devastador en ser invisible para la persona a la que has criado. No es que te ignoren. No es que te odien. Simplemente te olvidan. Te convierten en un elemento más del decorado de sus vidas, como un mueble que cumple una función, pero que nadie nota hasta que se rompe. Estaba harta de ser un mueble. Aquella tarde, abrí la carta del banco. La confirmación definitiva. El fideicomiso revisado. Los nombres que había escrito con tinta, ahora permanecían para siempre en sus archivos. Jackson. Amy. Nate. El papel olía a algo definitivo. Frío. Limpio. Pero se sentía bien en mis manos. Como algo que siempre había querido hacer. Pero que no me había atrevido hasta ahora. Guardé la carta en una carpeta y la coloqué en el cajón del escritorio junto a las demás: el seguro de vida, la escritura de la casa, los arreglos funerarios prepagados. Todo en orden. Todo sellado. Todo elegido. Mi nombre seguía apareciendo en cada línea. Eso era lo que importaba. Pasé el resto del día limpiando. No porque la casa lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. Abrí las ventanas, quité las sábanas de las camas, barrí rincones que no habían visto la luz en semanas. No era solo polvo lo que estaba limpiando. Era todo lo que ella había dejado atrás en su ausencia. Todas las partes de mí que seguían esperando. Esperando. La esperanza es algo hermoso, hasta que empieza a pudrirse. La fregué del suelo. Cuando encontré la vieja caja de negativos en el armario del recibidor, estuve a punto de guardarla sin mirar. Pero algo me dijo que los revisara.
Lentamente. Uno a uno, los sostuve a contraluz, cada fotograma parpadeando con fragmentos de una vida que casi había olvidado que era mía. Sus primeros pasos. Nuestra perra, Daisy, que solía robarle los peluches y esconderlos debajo del porche. Los tres en la feria del condado, ella otra vez a hombros de su padre, sonriendo como si el mundo nunca la hubiera tocado. Volví a guardar los negativos y me senté en el borde de la cama, con las manos en el regazo. Y entonces sonó el segundo teléfono. No contesté. No porque no la oyera, sino porque la oía. Cada tono era una prueba que ya no necesitaba pasar. Cada vibración era una pregunta a la que no debía responder. El teléfono volvió a quedarse en silencio. Luego vibró. Mensaje de voz recibido. Lo cogí y miré la pantalla. Su nombre. Seguía guardado en el mismo contacto de siempre. Claire. Mi niña. Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego edité el nombre. Solo Claire. Me dolió más de lo que esperaba. Como cortar un hilo al que me había aferrado en la oscuridad. Pero tenía que hacerlo. No por ira, sino por supervivencia. Llega un punto en el que aferrarse deja de ser lealtad y se convierte en autolesión. Y yo no estaba sangrando por alguien que ni siquiera aparecería para vendarme. Esa noche, encendí una vela. Solo una. La coloqué en la mesa de la cocina, donde antes estaba la carta. Parpadeaba en la oscuridad. Pequeña, constante. Sincera. Y a su luz, por fin me vi con claridad. No era la madre que ella recordaba cuando le convenía. No era la mujer a la que solo llamaba cuando se le atrasaba el alquiler. Solo yo. Todavía aquí. Todavía entera. Todavía eligiéndome a mí misma. Por la mañana, la vela se había consumido. La cera se curvaba alrededor de la base en pliegues como tela derretida, y la llama era solo un pequeño aliento titilante que intentaba aguantar un poco más. La observé desde el otro lado de la cocina, con el té enfriándose en mis manos, el silencio a mi alrededor denso pero no insoportable. Esa vela había hecho algo que el teléfono nunca pudo hacer. Se quedó. Tampoco había escuchado el nuevo mensaje de voz. Estaba en mi pantalla como una herida abierta, pero ya no sentía la necesidad de pulsar. La desesperación que solía agarrarme la garganta cada vez que aparecía su nombre finalmente había desaparecido. Como cuando baja la fiebre. Como el aire que vuelve a una habitación que ha estado cerrada durante demasiado tiempo. Ella podía hablar si quería. Yo no tenía nada más que decir. En lugar de eso, me volví hacia mi lista. La había empezado unos días antes. En un trozo de papel arrancado de la parte trasera de un sobre viejo. No era una lista de cosas que hacer antes de morir, no como la gente se la imagina, nada de paracaidismo ni playas exóticas. Solo una lista de cosas que siempre había dicho que haría más adelante. Después de jubilarme. Después de pagar la casa. Después de que ella se marchara. Después de que el dolor dejara de aparecer en cada rincón de la habitación. Por fin había llegado ese más tarde. Me quedé mirando el papel, releyendo los primeros puntos. Pintar la habitación de invitados. Hacer pan de masa madre desde cero. Conducir hasta la costa. Solo. Plantar narcisos. Marqué el último con un círculo. Luego me levanté y abrí el cajón debajo del fregadero. Los guantes de jardinería seguían allí. Descoloridos, con un pulgar roto por la costura. Me los puse de todos modos, cogí la vieja paleta del porche trasero y salí al jardín. La tierra estaba blanda por la lluvia de la semana anterior. Una tierra que cedía sin oponer resistencia. Me arrodillé en el parterre bajo la ventana y empecé a cavar. En silencio. Con deliberación. Mis rodillas se hundían en el suelo húmedo. No me importaba. Hoy la tierra me parecía algo sagrado. Algo indulgente. Planté cada bulbo con cuidado. Los alineé en filas. Los espacié uniformemente. Las instrucciones decían que florecerían a principios de primavera. Ahora era finales de otoño. Pero me gustaba la idea de plantar algo que sobreviviera al invierno.
Algo que resurgiera después de que todo lo demás se hubiera enfriado. Me quedé allí más de una hora, con los dedos doloridos, la espalda adolorida y el sol subiendo por mi columna vertebral con un calor lento. No pensé en ella ni una sola vez. No hasta que me levanté y vi el columpio. Ahora estaba ligeramente torcido, con una cuerda más baja que la otra. La madera estaba descolorida, las esquinas desgastadas por el tiempo y por las manos que ya no lo agarraban. A ella le encantaba ese columpio. Me rogaba que la empujara más alto, y más alto, hasta que sus pies besaban el cielo y su risa resonaba en el aire como una campana. Me acerqué y me senté, y el columpio crujió bajo mi peso como si recordara todo lo que yo había olvidado. No lloré. Solo cerré los ojos y dejé que la brisa me meciera. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante otra vez. Ella seguía dentro de mí. Eso nunca cambiaría. Pero ya no era dueña de mí. El dolor que dejó atrás, el silencio, las llamadas perdidas, las disculpas a medias, todo eso se acabó aquí. Este era el último lugar donde se sentaría su fantasma. Abrí los ojos y miré hacia el jardín. El trozo de tierra recién removida. Los bulbos durmiendo debajo. Pensé en la primavera que se avecinaba, en las flores amarillas abriéndose paso a través de la escarcha, buscando la luz sin recordar el frío que las había enterrado. Quizás la curación también era así. Un tranquilo estiramiento hacia algo nuevo. Dentro, la casa olía a limones y madera vieja. Limpié la cocina, tarareando sin darme cuenta. Una canción que mi madre solía cantar mientras doblaba la ropa. No recordaba la letra, pero la melodía se me había quedado grabada. Más tarde, esa misma tarde, Emi llamó. Quería saber si iría a la exhibición de invierno de su colegio. Cantaba en el coro, tercera fila, tercera por la izquierda. Sé que solo son un montón de viejas canciones navideñas, dijo. Pero significaría mucho para mí que vinieras. No me lo perdería por nada, respondí. Y lo decía en serio. No por obligación. No porque intentara llenar el vacío que alguien había dejado. Sino porque quería estar donde me querían. Quería dedicar mi tiempo a las personas que nunca me lo habían pedido. Ella gritó al otro lado del teléfono. Te reservaré un asiento. Después de la llamada, me senté en mi escritorio y taché algo de la lista. Ser el sí de alguien. Luego cogí el bolígrafo y añadí algo nuevo. Deja que lo que se ha ido, se quede ido. Y justo debajo, en letras más pequeñas. Deja que lo que está creciendo, crezca. El día de la exhibición de invierno llegó envuelto en frío. El cielo estaba bajo y gris, de ese gris que se cierne pesado, como si llevara consigo historias que no está listo para contar. Salí envuelta en un abrigo demasiado grueso para estar cómoda y caminé hacia el coche con un propósito que no había sentido en meses, quizás en años. El volante estaba frío bajo mis dedos y el motor protestó antes de arrancar. Al salir del camino de entrada, miré hacia la casa. La luz del porche se encendió con el temporizador. Los bulbos de narcisos aún dormían bajo la tierra, esperando una estación que tal vez no llegaría a ver. Pero los había plantado de todos modos. Porque no todo lo que plantamos es para nosotros. El estacionamiento de la escuela ya estaba lleno cuando llegué. Los padres, con los brazos llenos de abrigos y bolsas de regalos, se apresuraban a entrar por la puerta principal, con el aliento formando nubecitas. Yo caminaba más despacio. No porque estuviera insegura, sino porque ya no tenía nada que demostrar. Dentro, el auditorio estaba cálido, repleto de sillas plegables y del murmullo de la comunidad. Los niños, con camisas blancas y cintas rojas, pasaban en fila, ensayando sus líneas en voz baja, tirando nerviosamente de las mangas y riendo a carcajadas que no podían contener. Emi me vio al otro lado de la sala y se iluminó como si alguien la hubiera encendido por dentro. Me saludó con tanta fuerza que todo su cuerpo se movió con el movimiento, y yo le devolví el saludo con una sonrisa que no sabía que tenía. Te dije que estaría aquí, le dije con la boca. Ella asintió y se escondió detrás de la cortina, desapareciendo con los demás. Encontré un asiento cerca del frente, en la segunda fila, justo a la izquierda del centro. Lo suficientemente cerca como para ver su rostro.
lo suficientemente cerca como para que ella me viera. Me senté con mi bolso en el regazo, las manos juntas, dejando que el calor de la sala se apoderara de mí. A mi alrededor, el murmullo de las conversaciones lo inundaba todo. Padres con botas de trabajo, madres con ojos cansados, abuelos con cámaras ya preparadas. Solía hacer esto por Claire. Solía sentarme así, balanceándome en el borde de mi asiento como si mi amor fuera lo único que pudiera ayudarla a recordar sus palabras. Solía creer que con aparecer era suficiente. Pero ahora sabía que no era así. Ahora sabía que solo importa si se dan cuenta. Si les importa que estés allí. Las luces se atenuaron. El público se calló. Y comenzó la música. Una simple nota de piano. Una respiración lenta. Luego, sus voces, claras y un poco temblorosas, llenaron el aire. Amy era la tercera por la izquierda, tal y como había dicho. Llevaba la cinta torcida y la coleta suelta, pero se mantenía erguida. Y cuando cantó, sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en mí. Entonces sonrió. No era solo una sonrisa de reconocimiento, sino de conexión. De esas que dicen: te veo, y me importa que hayas venido. Entonces lo sentí, como una chispa bajo las costillas. No era arrepentimiento. No era pena. Era el dolor agudo y hermoso de sentirse valorada. Cada palabra que cantaba me llegaba al corazón. No porque las notas fueran perfectas, que no lo eran. Sino porque la intención lo era. Porque en ese momento, yo no era invisible. No era un mueble. No era una idea de último momento. Había sido elegida. La actuación terminó con un aplauso cortés y reverencias temblorosas. Los padres se abalanzaron con cámaras y abrigos y voces demasiado altas para el pequeño espacio. Esperé al margen, dejando que el caos pasara a mi lado. Amy corrió hacia mí con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. ¿Has oído que me he equivocado en la segunda estrofa?, me preguntó sin aliento. Me reí. Number. Pero aunque lo hubiera oído, no habría importado. Estuviste maravillosa. Me abrazó con fuerza, rodeándome la cintura con los brazos. Sentí la sinceridad de su abrazo. Todo el peso de un pequeño cuerpo que confiaba en mí incondicionalmente. Me alegro de que hayas venido, me susurró. Yo me alegro de que me lo pidieras, le respondí. Después conduje lentamente a casa, la oscuridad se hacía más densa y el frío más intenso. Pero dentro de mí había algo cálido. Estable. De vuelta en casa, la luz del porche seguía encendida. Las ventanas, aún empañadas por el calor. Entré y me quedé en silencio. No había notificaciones parpadeando. No había mensajes de voz sin responder en la encimera de la cocina. Me acerqué a la chimenea, iluminada solo por el parpadeo de una vela que había empezado a encender cada noche. Se había convertido en un ritual. Una pequeña llama, constante en la oscuridad. Me senté junto a ella, con las manos juntas, y susurré en el silencio. Hoy he sido el sí de alguien. Y eso fue suficiente. La casa estaba en silencio cuando me desperté a la mañana siguiente. No era el tipo de silencio que te hace sentir solo, sino el que te acuna. Un silencio que te dice: aquí estás a salvo. La luz se colaba por las persianas en estrechas franjas, atravesando el suelo del dormitorio como suaves cintas. Afuera, la escarcha aún no se había derretido. Cubría las ventanas como encaje, delicada pero resistente. El invierno aún no quería marcharse. Y no me importaba. No necesitaba calor para sentirme completa. Esa mañana preparé café en lugar de té. Había algo en su amargura que me hacía sentir más centrada. Me senté en la mesa de la cocina, en bata, y me quedé mirando el trozo de vela que aún quedaba en el tarro de cristal. Se había consumido casi por completo. La mecha estaba sumergida en cera derretida, inclinada como si por fin hubiera exhalado. Entendía ese tipo de rendición. El teléfono no había vuelto a sonar. No había mensajes. No había seguimiento. Solo silencio. Pero ya no me dolía. No lo comprobaba como solía hacerlo, esperando, negociando con el tiempo.
Había dejado de jugar a esos juegos. Algunos silencios son solo personas que te dicen quiénes son. Y una vez que te lo han dicho suficientes veces, dejas de pedirles que cambien el final. Abrí mi cuaderno y añadí una nueva línea a la lista. Habla con la versión de ti misma que se quedó. Porque ella también se merecía algo. No solo un cierre. No solo suelos limpios, ropa doblada y café recalentado. Sino honor. Gratitud. Había pasado por decepciones silenciosas. Cumpleaños que solo recordaban los correos electrónicos basura y los anuncios. Vacaciones en las que una sola llamada habría cambiado todo, pero el teléfono nunca sonó. Noches pasadas mirando fotos antiguas, preguntándose dónde se había equivocado. Pero no se derrumbó. Seguía abriendo las cortinas cada mañana. Seguía cocinando, aunque fuera solo para una. Seguía plantando narcisos en la tierra fría porque creía en la primavera, aunque quizá no viviera para verlos florecer. Seguía amando. Esa versión de mí. Seguía eligiendo la ternura, incluso cuando no era correspondida. Así que le escribí una carta. La empecé como si le estuviera hablando a una desconocida. Porque, en muchos sentidos, lo era. Querida tú, la que se quedó. No recibiste el agradecimiento. No recibiste la disculpa. No recibiste la redención que te merecías. Pero lo superaste de todos modos. Seguiste amando en silencio. Seguiste apareciendo en los espacios donde nadie aplaudía, nadie miraba, nadie se preocupaba. Diste cuando no era fácil. Cuando te costaba. Cuando te destrozaba. Y nunca pediste más que un poco de amabilidad a cambio. Así que aquí estoy yo, diciendo lo que ellos nunca hicieron. Te veo. Soy tú. Y estoy orgullosa de lo que has sobrevivido. Lo firmé y lo guardé en la parte trasera de mi diario. No estaba destinado a ser enviado por correo. Estaba destinado a ser recordado. Esa tarde, salí a dar un paseo. El frío me calaba hasta los huesos, pero lo agradecí. Me recordaba que seguía viva, que seguía siendo capaz de sentir. Las calles estaban tranquilas, solo se oía el sonido del viento entre los árboles desnudos y el ladrido lejano de un perro detrás de una valla. Pasé por delante de la vieja librería del centro, la que todavía pone notas escritas a mano en el escaparate, junto a las recomendaciones del personal. Una me llamó la atención. Una mujer se vuelve imparable cuando se da cuenta de que no necesita que la recuerden para ser importante. Me quedé allí, leyéndola una y otra vez. El cristal estaba empañado por el aliento, no era el mío, pero parecía que podría haberlo sido. Porque esa era la verdad, ¿no? Había pasado tantos años intentando ser inolvidable. Intentando ser la madre a la que ella nunca dejaría ir. Y cuando me olvidó, cuando me dejó ir de todos modos, lo interpreté como un fracaso. Pero ahora lo sabía mejor. Ser recordada nunca fue el objetivo. Ser completa sí lo era. Caminé a casa con esa frase aún resonando en mi interior, como un hilo que se enredaba alrededor de las partes magulladas de mi corazón. Cuando entré y cerré la puerta detrás de mí, me sentí más alta. No físicamente, sino arraigada. Esa noche, encendí una vela nueva. Una vela fresca. Y esta vez, no la encendí por el dolor. La encendí por el crecimiento. Por la paz. Por la mujer que no necesitaba ser elegida para saber que era digna. La llama se encendió rápidamente. Como si hubiera estado esperando. La llama titiló mucho después de que la habitación se quedara en silencio. Me senté frente a ella, con las piernas recogidas debajo de mí en el sofá, envuelta en el mismo chal que solía llevar los domingos por la mañana cuando Claire era pequeña. Ella solía pasar los dedos por el flequillo, susurrando que parecía la melena de un león. Siempre inventaba historias, en las que se convertía en la valiente, la heroína. Yo solía creer que se convertiría en el tipo de mujer que no olvidaría sus orígenes. Pero la vida tiene una forma cruel de convertir a nuestros seres queridos en extraños a los que no reconoceríamos si nos los encontráramos por la calle. La vela silbó una vez y luego se estabilizó. Bebí un sorbo de té tibio de una taza desconchada y me quedé mirando el silencio.
Ese tipo de silencio que no es vacío, sino ganado. No echaba de menos el ruido. No echaba de menos las disculpas. Echaba de menos la posibilidad. La posibilidad de que ella todavía estuviera allí, en algún lugar, la niña con las trenzas desordenadas y las rodillas raspadas que una vez me llamó su persona favorita en el mundo. Pero por mucho que la recordara, no podría traerla de vuelta. Y por mucho que esperara, no podría obligarla a volver. Dejarla ir no fue una decisión que tomé de golpe. Fue algo que sucedió poco a poco. En momentos cotidianos. Como ver llegar el correo sin esperar nada. Como oír el zumbido del teléfono y no sobresaltarse. Como encender una vela para mí, por una vez, y dejar que la habitación se iluminara solo para mí. Ese es el tipo de poder del que nadie habla nunca. No es ruidoso, ni público. Es silencioso. El tipo de poder que encuentras cuando dejas de pedir migajas y empiezas a alimentarte por completo. A la mañana siguiente, encontré un sobre en el buzón. Sin sello. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con una letra que no había visto en años, pero que reconocí al instante. Esa M en bucle, como una bailarina en pleno giro. Esa I, torcida que siempre se inclinaba demasiado hacia abajo. Claire. Lo sostuve con ambas manos, como se sostiene algo frágil. No lo abrí de inmediato. Me quedé allí, en la entrada, con el abrigo ondeando al viento y el buzón aún abierto detrás de mí, como una boca a punto de confesar algo. El frío me mordía los dedos, pero no me importaba. Llevé la carta dentro, me senté a la mesa de la cocina y la miré como si fuera a abrirse sola. La vela de la noche anterior se había consumido por completo, dejando un pequeño charco de cera endurecida en el fondo del tarro. La toqué sin pensar. Ya estaba fría. Apagada. Abrí el sobre lentamente, con cuidado de no romper nada, aunque una parte de mí quería rasgarlo por la mitad sin leerlo. Pero me debía a mí misma un cierre. No a ella. A mí. No era larga. 2 páginas, por delante y por detrás. Tinta azul. Temblorosa en algunos sitios. Palabras tachadas y reescritas. No decía querida mamá. Ni lo siento. Solo Claire. Cruda y sin filtros. Decía que no sabía cómo arreglar el silencio que se había instalado entre nosotras. Decía que no había llamado porque no sabía qué decir, y que no decir nada empezaba a parecerle más fácil que enfrentarse a lo que había hecho. Que odiaba cómo el silencio había crecido hasta convertirse en un muro demasiado grueso para derribarlo. Decía que había recibido la carta. La que le envié hace semanas. Decía que la había leído 3 veces y que luego había llorado hasta no poder respirar. Sé que crees que dejé de quererte, escribió. Pero no es así. Solo olvidé cómo estar presente. Y luego olvidé cómo volver. Me detuve ahí, con la respiración atascada en la garganta. Porque esa era la verdad que había estado esperando. No una disculpa dramática. No una declaración de arrepentimiento. Solo honestidad. No había sido su intención borrarme de su vida. Simplemente nunca aprendió a volver a casa sin sentir vergüenza. Seguí leyendo. No pedía la herencia. No pedía perdón. Decía que no esperaba nada de mí. Ya no. Solo necesitaba que supieras que ahora lo veo. Todo. Nunca fuiste un plan B. Lo eras todo. Y siento haber tenido que perderte para darme cuenta de lo que había perdido. Esa frase rompió algo dentro de mí. No la parte que aún me dolía, sino la parte que había estado congelada. Doblé la carta con cuidado y la dejé junto a los restos de la vela. No lloré. No como pensaba que lo haría. Esta vez las lágrimas fueron más suaves. No eran de dolor. Ni de rabia. Solo el dolor de que me hubieran visto un poco demasiado tarde. Y, aún así, de que me hubieran visto. No arregló nada. No deshizo los cumpleaños perdidos, ni los fríos días de la madre, ni la forma en que su voz se había vuelto extraña al otro lado del teléfono. Pero importaba. Me levanté, serví más té y llevé la carta al estudio. Me senté junto a la pared de fotos, donde solía colgar la suya,
ahora sustituida por la amplia sonrisa de Amy y la corbata torcida de Jackson. Me quedé mirando el espacio vacío al final. Y entonces, sin dudarlo, fui al armario del recibidor. Saqué la vieja caja de zapatos con fotos. Pasé las fotos de las vacaciones y los días festivos y los momentos tranquilos que llevaban mucho tiempo enterrados bajo el polvo. Encontré una de ella, con unos 16 años, sentada en los escalones del porche, con los ojos demasiado cansados para su edad, sosteniendo un libro en una mano y acariciando a Daisy con la otra. Parecía perdida. Pero entonces todavía era mía. La llevé de vuelta a la pared y la coloqué con cuidado en el espacio que había dejado libre. No para sustituir nada. No para reclamarla. Sino para recordar que hubo amor. Una vez. Y a veces, eso es suficiente. Encendí una vela nueva. Vertí la cera de la vieja en un platito. Las dejé juntas sobre la repisa de la chimenea. Una se había ido. La otra seguía ardiendo. Como el dolor y la gracia, compartiendo espacio en la misma habitación. La nueva vela ardía más lentamente que la anterior. Me senté junto a ella con la carta doblada cuidadosamente en mi regazo, la cera de la antigua endurecida como una cicatriz junto al nuevo destello de la llama. No se hablaban, pero de alguna manera se entendían. El pasado no se va solo porque llegue el presente, se queda a su lado, más silencioso, más sabio. Si la vieja llama me había enseñado algo, era cómo arder y seguir existiendo. No le había respondido. Todavía no. Había leído la carta 3 veces más desde ayer, y cada vez sentía algo diferente. La primera vez, dolor. La segunda, amargura. La tercera, una extraña esperanza silenciosa que no tenía por qué estar allí. No sabía si esa esperanza me pertenecía todavía. Lo que ella había escrito, su confesión, su culpa, su intento de reconocimiento, no borraba nada. Pero abrió algo. Una puerta que creía haber cerrado con clavos. Y durante todo el día me hice la misma pregunta. ¿Qué haces cuando alguien a quien has amado finalmente se da la vuelta, pero tú ya estás caminando en otra dirección? La casa estaba cálida. El suelo crujía con sonidos familiares. La tetera silbaba en la cocina mientras el viento susurraba contra los cristales de las ventanas. Era un día como cualquier otro. Y, sin embargo, todo dentro de mí parecía estar cambiando, estirándose, haciendo espacio para algo en lo que no estaba seguro de confiar. Esa tarde, volví a salir al jardín. La tierra se había endurecido por la helada, pero sabía que debajo seguían allí los bulbos de narcisos. Esperando. Descansando. Recogiendo fuerzas para algo hermoso. Me agaché y pasé los dedos por la tierra, solo para sentirla. Para recordarme a mí misma que el crecimiento seguía ahí, aunque aún no pudiera verlo. Mi aliento se quedó suspendido en el aire. Ahora podía verlo, cada exhalación era visible, prueba de que estaba viva. Prueba de que me había quedado. Dentro, el teléfono vibró. Me quedé paralizada. No por miedo, sino por reconocimiento. El sonido ya no me parecía una amenaza. Solo me parecía una elección. Volví a entrar y eché un vistazo a la pantalla. Era Claire otra vez. Esta vez no era una llamada. Era un mensaje. Solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? Me quedé mirándolo durante un largo rato. No porque no supiera la respuesta, sino porque la sabía. Y me aterrorizaba. Hablar significaba enfrentarme a todo. A los años de silencio. A las pequeñas traiciones. Al insoportable peso del amor no correspondido. Hablar significaba abrir una herida que apenas había empezado a cicatrizar. Pero no hablar significaba quedarme aquí. En este purgatorio de casi, ¿y qué pasaría si? Y estaba cansado de este limbo. Me senté a la mesa. Cogí el teléfono. Mis dedos se posaron sobre las teclas. Luego escribí, lentamente, deliberadamente. Todavía no. Pero quizá. Luego pulsé enviar. Y exhalé. Pensé que me sentiría derrotado. Pero no fue así. Se sintió como un límite.
como si pudiera aceptar ambas verdades a la vez. Que todavía la quería y que no le debía nada más que honestidad. Más tarde, saqué mi cuaderno. La lista estaba donde la había dejado, con los bordes ligeramente curvados y la tinta descolorida en algunos lugares. Añadí una nueva línea. Deja espacio para la redención, pero no la persigas. Nunca se trató de castigarla. No estaba tratando de darle una lección. No estaba jugando a ver quién podía hacer más daño. Simplemente. Había dejado de pedir que me vieran. Si ella me veía ahora, era porque había elegido mirar, y eso tenía que ser suficiente. Esa noche, Amy volvió a llamar. Quería hacer galletas. Dijo que su madre tenía migraña y que su padre era un desastre en la cocina. ¿Podía ir a su casa? Me reí. Le dije que la recogería en 15 minutos. Cuando se subió al coche, ya estaba hablando sin parar, sobre el colegio, y sobre cómo Nate había derramado una lata entera de refresco en su mochila, y sobre cómo estaba segura de que Jackson estaba enamorado en secreto de alguien, pero no quería decir de quién. Sus palabras llenaban el espacio como si fuera música. Llegamos a casa, nos atamos los delantales a la cintura y espolvoreamos harina sobre la encimera. Rompió los huevos con demasiado entusiasmo. La dejé hacer. Quemamos la primera tanda, la segunda quedó poco hecha, y finalmente, a la tercera lo conseguimos. Me ofreció la primera galleta, aún caliente, con el chocolate derritiéndose en el centro. «Eres la mejor», dijo con la boca llena. Y yo sonreí. No solo porque lo decía en serio, sino porque lo decía sin esperar nada a cambio. Esa noche, después de que se marchara, me senté junto a la ventana con una vela recién encendida a mi lado. La casa olía a vainilla y canela. A infancia y a comodidad. Y me permití sentirlo. No la pérdida. No la nostalgia. La paz. Claire podría volver a llamar. Podría escribir. Incluso podría volver a casa, aparecer en el porche con un ramo de flores y lágrimas en los ojos para pedirme perdón. O quizá no. Pero, en cualquier caso, yo ya había vuelto a casa, a mí misma. Y había dejado de marcharme. Las noches se habían alargado. Esa oscuridad propia del invierno profundo, en la que el sol se pone antes de la cena, y el cielo se vuelve negro como si intentara ocultar algo. Solía odiar esta época del año. El silencio, las sombras, la forma en que el frío se colaba en mis huesos y me hacía sentir frágil. Pero ahora, la oscuridad se sentía diferente. No como un final. Más como una pausa. Un respiro que el mundo tomaba antes de que llegara algo nuevo. Empecé a disfrutar de la tranquilidad. Dejaba las luces apagadas más tiempo. Dejaba que cayera la noche. Dejaba que las esquinas de la casa se llenaran de sombras suaves y de la tenue luz de las lámparas. Había algo sagrado en ello. Algo que hacía que las pequeñas cosas sonaran más fuerte. El silbido de la tetera. El crujir de las tablas del suelo cuando no había nadie en casa. El susurro del viento rozando la ventana como un recuerdo que no se decidía entre llamar o seguir adelante. Los días tenían ahora un ritmo. No era perfecto. No era ajetreado. Pero era sincero. Y cuando me desperté esa mañana, no sentí ningún terremoto en el pecho. No sentí ningún peso sobre mí antes de abrir los ojos. Solo el lento estiramiento de las extremidades bajo las cálidas mantas, el suave aliento de una mujer que ya no esperaba. Me levanté antes de que saliera el sol. Encendí la vela nueva antes de poner la tetera. Me serví un vaso de agua antes de preparar el té. Mis movimientos eran intencionados. Firmes. Estaba construyendo una vida con los detalles más pequeños. Habían pasado 3 días desde el último mensaje de Claire. 3 días de silencio, pero no del tipo que me atormentaba. 3 días de elegirme a mí misma, una y otra vez. Y esa mañana, elegí la paz. Elegí la rutina. Elegí no mirar el teléfono primero. Elegí dar de comer a los pájaros en el patio trasero, aunque el suelo estaba duro por la escarcha. Esparcí las semillas de todos modos y observé cómo los gorriones bailaban hambrientos en la valla para dar las gracias. A veces se da sin que se vea, a veces, lo importante es dar,
Me senté con mi té, con las manos alrededor de la taza, y pensé en todas las piezas de mí misma que se habían roto a lo largo de los años. Las versiones de mí misma que había desprendido como piel vieja. La joven madre desesperada por hacerlo todo bien. La mujer cansada que se entregaba por completo a las expectativas de los demás. La esposa callada que dejó que el dolor la vaciara después de la muerte de James y aún así conseguía sonreír para su hija. La madre que esperaba junto al teléfono. Que suplicaba reconocimiento con favores y ayudas de última hora. Que encendía las velas de cumpleaños sola. Que ponía cubiertos extra en la mesa solo para recoger las sobras y fingir que era suficiente. La lloré. Pero ya no la echaba de menos. Esa mujer había cumplido su propósito. Había mantenido el hogar. Había criado a una hija. Había agarrado al dolor por el cuello y lo había desafiado a que la destruyera por completo. Pero ahora se había ido. Y en su lugar había alguien nuevo. Alguien que no se inmutaba ante el silencio. Que sabía que la paz no viene envuelta en disculpas, sino en la decisión de dejar de necesitarlas. Que había encendido velas no por los demás, sino por sí misma. Más tarde, esa misma tarde, me encontré de nuevo en el ático. No había subido allí en meses. No desde el verano. No desde que empaqueté las últimas cosas de la infancia de Claire, y las guardé en un rincón detrás de la mecedora rota. El aire estaba viciado, pero la luz que entraba por la única ventana lo atravesaba como una navaja. Abrí las cajas lentamente. Cada objeto seguía teniendo peso. Sus viejas zapatillas de ballet. Un dibujo a lápiz de nuestra casa con ventanas torcidas y un corazón sobre el tejado. Una foto de las dos en su graduación del jardín de infancia, ella con un gorrito de papel, y yo con un vestido azul marino que ya no tenía. Sostuve esa foto entre mis manos durante mucho tiempo. Parecíamos felices. No perfectas. No posando. Pero felices. Hubo un tiempo en que me quería con todas sus fuerzas. Sin vergüenza. Sin miedo. Una época en la que me abrazaba con fuerza y su amor no estaba enterrado bajo años de culpa, silencio y llamadas olvidadas. No lloré. Solo respiraba. Inspiraba. Expiraba. Guardé la foto en mi bolsillo, cerré la caja y dejé el resto tal cual. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están, en el pasado, detrás de ti, pero sin negarlas. Esa noche, horneé pan de maíz. No para nadie en particular. No porque fuera un día festivo. Solo porque la casa necesitaba el olor de algo caliente. Me moví por la cocina como una mujer que no tenía nada que demostrar, solo recuerdos que honrar y un cuerpo aún capaz de dar consuelo. Cuando sonó el teléfono, no corrí a contestar. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Era Claire. Su voz se quebró con la primera palabra. Hola. No dije nada. No estaba segura de que fueras a contestar, dijo. Me apoyé en la encimera, con el aroma del pan de maíz flotando en el aire como una mano sobre mi hombro. Yo tampoco estaba segura. Exhaló, temblorosa. No me lo merezco. Lo sé. Me quedé en silencio. Dejé que se sumergiera en esa verdad un momento más. He estado pensando en todo, continuó. La carta. El silencio. La forma en que simplemente desaparecí. Ojalá pudiera explicarlo. Pero no hay excusa que lo haga mejor. Respiré hondo. No necesito excusas, Claire. Ella sorbió por la nariz. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitaba tiempo, dije. Necesitaba espacio. Necesitaba que vieras que no iba a seguir dando solo porque tú recordabas cómo pedir. Silencia de nuevo. Luego, en voz baja. Ahora lo veo. Asentí con la cabeza, aunque ella no podía verme. Es un comienzo. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo. Ni siquiera sé si merezco un lugar en tu vida. Mi voz era tranquila. Firme. Eso no lo decides tú. Lo sé. Nos quedamos sentados en silencio. Y entonces ella preguntó, tan bajito que casi no lo oí. ¿Puedo pasarme algún día?
Solo para hablar. Sin expectativas. Pensé en los bulbos de narcisos que dormían bajo la escarcha. Pensé en la vela que parpadeaba a mi lado. Pensé en la foto que llevaba en el bolsillo. Hoy no estoy preparado, dije. Quizá mañana no. Pero quizá algún día. No discutió. No suplicó. Solo susurró. Está bien. Esperaré. Y colgó. Me quedé allí de pie durante un largo rato. Sin sentirme destrozado. Sin sentirme enfadado. Solo respirando. Sonó el temporizador. El pan de maíz estaba listo. Lo saqué, lo dejé enfriar sobre la encimera y fui al salón. Volví a encender la vela. Observé cómo la llama se estabilizaba. Brillante. Alta. Sin remordimientos. Cogí mi cuaderno. Pasé a la última página. Y escribí una última línea. El perdón no es una invitación. Es una liberación. Luego cerré el libro. Y dejé la luz encendida. Ahora la casa está en silencio. No es el silencio doloroso que solía presionar desde las paredes, ni el silencio de las llamadas sin respuesta o las sillas vacías en la mesa. Este silencio se siente merecido. Como una habitación que finalmente se ha ventilado después de años conteniendo la respiración. Aquí hay paz. No porque todo se haya arreglado, ni porque el pasado se haya reescrito. Sino porque dejé de esperar a que alguien más viniera a reescribirlo por mí. La foto de Claire sigue en el extremo de la repisa de la chimenea. Ya no la evito. Paso junto a ella, la limpio, y a veces, incluso me detengo a mirarla. La niña de esa foto sigue siendo mía. Y tal vez la mujer en la que se convirtió está tratando de encontrar el camino de vuelta. O tal vez no. En cualquier caso, he dejado de construir mi valor en torno a la esperanza de ser elegida. Ahora enciendo la vela todas las noches, no como un ritual de duelo, sino como una declaración. Un suave recordatorio de que lo he superado. De que sigo aquí. De que hay vida al otro lado de la decepción. A veces, Amy llama solo para dar las buenas noches. A veces, Jackson deja las sobras porque ha hecho demasiada comida. A veces, los pájaros del jardín llegan antes de lo esperado y comen antes de que termine de esparcir el alpiste. Y a veces, me río. No es la risa frágil de alguien que finge. Es una risa auténtica, que sale de las entrañas. El tipo de risa que dice: he sobrevivido a esto. A todo. El dolor no me ha destruido. El silencio no me ha borrado. La ausencia no me ha definido. Sigo en pie. Sigo intacta. Sigo aquí. Sigo siendo yo. Y eso es suficiente. Lo es todo. Eso es sobrevivir. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.